Amigos, bienvenidos a una edición más de Perfiles a través del 44.3. Aquí es donde nos gusta darle a conocer los distintos rostros que conforman nuestra universidad. Y ahora en nuestro vestigium del día de hoy, pues vamos a tener el placer de platicar con el doctor Ricardo Vigueras, al cual le damos la bienvenida. Ricardo. Hola, Abraham. Muchas gracias por estar aquí. Qué gusto estar aquí de nuevo y de volver a verte. No, hombre, el gusto es de nosotros poder platicar contigo aquí en Perfiles, pues prácticamente de tu trayectoria, de lo que has realizado. Y hay mucho de qué platicar, Ricardo. Y antes de ahondar en lo que son tus obras, quiero recalcar, tú vienes de Murcia, España. Allá estudiaste, allá te doctoraste. Sí, así es, en la carrera de Filología Clásica. ¿Qué tal? ¿Y cómo se da este traslado de Murcia a México, a Juárez? Bueno, pues yo vine con una compañía de teatro, cuando todavía era estudiante y estaba acabando de estudiar mi carrera. Y bueno, pues nos presentamos aquí en el Festival del Siglo de Oro y conocí a la que ahora es mi esposa. Y entonces, concluyendo mi carrera, pues decidí venir aquí a ver qué había de interés. ¿Qué encontrabas por acá, bueno, aparte del amor? Durante un par de años me dediqué a hacer teatro exclusivamente y luego pues hubo la posibilidad de abrir la licenciatura de Literatura Hispano-Mexicana y bueno, pues mi perfil convenía a esa licenciatura para dar los cursos de latín y de mitología clásica. Y bueno, pues hasta ahora. Claro, lo destacamos, tú tienes el doctorado, si no me equivoco, aquí en la información que tengo, tu doctorado es, ya se me fue el dato. Filología clásica. Filología clásica, de acuerdo. Entonces, aquí se abren las puertas en la universidad también con estos nuevos programas académicos, así es como entras en la universidad. Y hablando un poquito de lo personal, Ricardo, ¿cómo te has adaptado, a esta vida mexicana, viniendo tú de España? ¿Cómo te sentiste aquellos primeros años, aquellos primeros meses en estas tierras mexicanas? Muy bien, muy a gusto, no solamente porque el pueblo mexicano es muy acogedor, es muy receptivo. Esto ya lo decía don Benito Juárez, de que él quería para México lo mejor y que vinieran gentes de todo el mundo a enriquecer el país, y que por eso decía don Benito que era un país de puertas abiertas, y esto es cierto. Es decir, nunca me sentí extranjero, nunca me sentí fuera de lugar, no solamente por el idioma, sino porque en cuanto a las costumbres o la forma de ser, hay mucho en común entre mexicanos y españoles. Entonces, bueno, aquellos primeros años fueron muy excitantes, ¿no? Fueron de descubrimiento y fueron también, pues, de asimilación. Claro, claro. Y tu vida teatral también, platícanos poquito, ¿cómo fue ese paso por el teatro? ¿Cómo creciste? ¿Cómo te desarrollaste? Vamos, ¿qué te dejó el teatro? Bueno, el teatro me ha dejado muchísimo y, bueno, hablo un poquito en pasado. La verdad es que ahora estoy en una época de no hacer teatro. No considero que he abandonado el teatro. Yo durante más de 20 años hice teatro, sin interrupción. Entonces, mi última obra fue precisamente aquí, El retablo de la lujuria, la avaricia y la muerte, que dirigió el desgraciadamente fallecido José Manuel Blanco Gil. Y bueno, ahora digamos que estoy en un periodo de descanso quizá de las tablas, porque es difícil compaginar la vida de teatro y de ensayos nocturnos con tener que dar clases muy temprano por la mañana. Entonces realmente pues es complicado. Entonces, bueno, pero el teatro me ha dejado una gran experiencia de vida, me ha dejado un enriquecimiento personal enorme, que luego me ha servido mucho incluso para mis libros, mis novelas y mis cuentos, mis obras de ficción. Y la verdad es que no hay semana que no sueñe que estoy en el escenario, que se abre el telón y tengo que salir a actuar. Eso quiere decir que el teatro todavía me llama y espero poder volver algún día. Claro, todavía lo traes ahí en la sangre, en las venas, corriendo esa adrenalina que ofrece el teatro. Efectivamente, el teatro no se olvida, Emi. Claro, es único y singular la vida teatral. Ajá. Y pues también hay que destacar que pues también te gusta muchísimo el cine. Y yo creo que decir muchísimo me quedo corto. El cine es una pasión para ti, básicamente. El cine ha sido para mí una escuela de vida. Y también mi interés por el cine me empujó desde muy temprano, desde que yo tenía 13 años, a la escritura y a leer sobre cine y a investigar. Con lo cual puedo decir que el cine canalizó
ciertas aptitudes que estaban dormidas hasta entonces, ¿no? Entonces sí, como no, me gusta mucho el cine y no tanto en sus aspectos, me gusta más sobre todo el cine estudiarlo en sus aspectos de narración de historias. Claro. No tanto el montaje, pero bueno, en fin, el cine para mí no solamente es una pasión, por así decirlo, sino que ha sido una escuela de vida. Esto es muy importante. Donde has aprendido varias ideas, varios conceptos en el cine. Muchos conceptos y además, como te digo, yo cuando descubro el cine con 13 años ya de una manera más adulta, con una sobredosis de películas formidables, me prometí escribir sobre todas las películas que viera. Entonces, aquello duró unos 7 u 8 años, entonces me sirvió para ir a las bibliotecas a investigar, ir a las fotocopiadoras a sacar fotocopia de fotos y de escribir mucho. Entonces, a la larga aquello me convirtió un poquito y sentó las bases del investigador que ahora soy, claro, del docente que ahora soy y del narrador que ahora soy. Y fue algo absolutamente fuera de programa y fuera de toda trayectoria educativa formal. Claro. Y bueno, si me lo permites decir algo de lo que de lo que admiro de ti es que tienes una mente realmente increíble. Recuerdas cada nombre de cada actor, de cada actriz. No siempre, no siempre. Pero bueno, la verdad no es porque estás aquí, pero sí, la verdad, tienes un vasto y un amplio conocimiento, pues, del mundo, pues obviamente tanto del mundo literario, en el mundo del cine, el mundo, en fin, la verdad es algo que se admira de ti. Pues ahora sí que cómo le haces para aprenderte tanto, Ricardo? Bueno, no me pongo a estudiar lo que se dice metodológicamente, ¿no? Pero muchos de esos nombres, recuerda que te digo de que a los 13 años decidí escribir sobre todas las películas que veía, entonces llegué a escribir sobre 1000. Tú sabes que en esa edad todo se te queda pegado, entonces mucho de mi conocimiento y precisamente de mis nombres proceden de aquellos años de adolescencia, ¿no? Claro. Y bueno, ahora que tocas esta etapa de tu vida, que es de los 13 años, entonces fue a temprana edad donde ya estabas básicamente perfilado tu campo, tu área, tus pasiones, tus gustos, como lo es la literatura, la narración. Ya a temprana edad ya estabas muy bien definido en ese aspecto. Bueno, yo creo que sí, que esas aptitudes ya estaban ahí. Realmente, si yo me evoco con 14 años, me gustaba lo mismo que ahora. Me gustaba la literatura, me gustaba escribir, me gustaba el cine, y de alguna forma me interesaba la literatura y ya estaba encauzado un poco a desarrollar estudios posteriormente académicos y universitarios, ¿no? Claro, pues recibes tu licenciatura, tu doctorado allá en la Universidad de Murcia, y para eso pues realizas una novela policíaca de temática romana clásica. Esa fue mi tesis. ¿Esa fue tu tesis doctoral? Sí, del cual salió un libro que no he traído ejemplar porque ya serían muchos. Un libro que me publicó UASJ, Breve Introducción a la Novela Policíaca Latina. ¿Y cómo ha sido ese crecimiento o esa transición de aquel Ricardo realizando su tesis al Ricardo de hoy, pues ya ganando premios internacionales, que más adelante vamos a platicar de eso? ¿Cómo ha sido ese desarrollo, Ricardo? ¿Qué tan diferente es aquel Ricardo con el de hoy en día? ¿Y cómo ha sido ese crecimiento o esa transición de aquel Ricardo realizando su tesis al Ricardo de hoy, pues ya ganando premios internacionales, que más adelante vamos a platicar de eso? ¿Cómo ha sido ese desarrollo, Ricardo? ¿Qué tan diferente es aquel Ricardo con el de hoy en día? Pues es el mismo, salvo han cambiado quizá detalles y pinceladas que siempre concede la edad, ¿no? Mira, recuerdo que cuando yo escribía mi tesis doctoral, leí un libro que me fue muy importante, el libro famoso, por otra parte, de Humberto Eco, de cómo escribir una tesis. Y don Humberto decía que si él nunca hubiera escrito su tesis doctoral, él no hubiera escrito ninguno de los libros que vinieron después. Entonces, yo puedo decir lo mismo. Es decir, si yo no hubiera escrito aquel ladrillo, yo no hubiera podido luego seguir escribiendo. Y desde ese punto tengo que agradecer a la UASJ, que siempre me apoyó, descargándome de clases o permitiéndome ir a España, hablar con mi directora de tesis, doña Rosa Iglesias, y en fin, para todo lo que me hizo posible el poder hacer ese trabajo que duró 4 años de redacción,
Bueno, digamos que entre redacción y defensa, ¿no? Claro. Unos 4 años. Y claro, luego ya vino todo lo demás, ¿no? Claro, ¿y qué te gusta más escribir? Porque aquí tengo parte de tu currículum, obviamente has incursionado en varios géneros, de pronto estaba hojeando y me encontré que también te gusta lo que es el cómic. Ah, sí, cómo no. ¿Qué es lo que te gusta más? ¿En dónde te ubicas más? Vamos a ver, yo no creo en que haya una diferencia entre el académico y el literato creador. Creo que es como una moneda y que ambas caras son la creación literaria y otras son el análisis literario. Desde ese punto de vista me gusta tanto la investigación académica como la narración de fantasías o de ficción, ¿verdad? Claro que no puedo hacerlo todo a la misma hora, yo también ya tengo mis tiempos. Sé que las primeras horas de la mañana, donde la mente tiene que estar más fresca, pues procuro dedicarlos, si es que no tengo clase temprano, a escribir novela o cuento, y ya luego durante el resto del día uno puede embarcarse en lo académico más fácilmente. Y en cuanto a lo del cómic, es interesante que lo digas, porque sí, es verdad, yo he trabajado y sigo trabajando mucho no voy a decir la crítica, pero sí la teoría del cómic. Y publico en algunas revistas españolas, como TVosfera, o como la revista Trueno, y de alguna manera la historieta sí fue como mi gran pasión de infancia. Digamos que el cine ya vino como un poco, fue la gran pasión de la adolescencia, claro. Pero la primera pasión de infancia fue el cómic. Y es curioso, yo de niño, el otro día, bueno, hace un par de años, volviendo a casa familiar, encontré entre unas cajas viejas una pequeña, me hizo muy gracioso, una pequeña historia del cómic que yo había empezado a escribir con 10 años o algo así. Porque recortaba viñetas y las pegaba y estaba escrito a mano y eran 80 páginas. O sea que de alguna manera el gusto por la escritura o por la investigación ya estaba latente cuando yo era niño. Claro, no, pues definitivamente y la verdad qué interesante que menciones o que nos compartas pues obviamente todos estos aspectos de tu vida. Y bueno, aquí voy a hacer como que una especie de paréntesis, Ricardo, para hablar poquito de esto. Tú como académico, como profesor, como investigador, ¿cómo ves a nuestros jóvenes estudiantes de nuestra región en estas áreas de literatura? Y mira, voy a hacer una referencia un poco cruda. Sé que es general. Creo que las últimas estadísticas que salieron por ahí ubicaban a México como un país que casi no leía. En promedio, en un año el mexicano lee medio libro, si mal no recuerdo. Entonces es algo alarmante, es algo preocupante, porque sí son números duros, son números un poco fríos. Pero desde tu perspectiva como académico, ¿cómo ves a los jóvenes que recibes cada semestre con ese tipo de deseos que a lo mejor tú te puedes identificar con ellos, que quieren escribir y que les gusta la lectura? Bueno, la verdad es que es una pregunta muy complicada porque no tengo datos con respecto a la mayor parte de los jóvenes, ¿no? Solamente puedo hablar de los que llegan a las carreras en las que yo imparto cursos, en concreto en licenciatura. Bueno, yo veo, sí, es verdad, llegan con el interés, llegan con un poco, enarbolando un poco la leyenda de la literatura. Finalmente la importancia de la literatura y de algunos autores es una especie de leyenda que se transmite generación tras generación. Hombre, así en términos generales, unos mejor y otros peor. Yo lo que sí siento es que cada vez llegan un poquito más en la tardoadolescencia, ¿verdad? Siento que antes, hace 25 años, por decirlo, se nos obligaba a lo mejor se nos obligaba quizá de manera injusta a fingir ser adultos desde muy jóvenes, ¿no? Incluso desde los 13 o 14 años. Y ahora siento que se protege más a la juventud, que tarde un poco más en incorporarse a los conflictos y a los dilemas de la vida adulta. Y sí siento que cada vez más llegan estudiantes que durante la licenciatura acabarán de salir de la tardoadolescencia y se incorporarán al mundo de los jóvenes adultos. Mientras que antes, hace 25 años, yo creo que ese retraso no era tan grande. Entonces, bueno, hay que ser cada vez más consciente de que los estudiantes llegan con otra clase de conocimientos, sí, o con otra clase de receptividad
que los que somos un poco más viejos, pues debemos darnos cuenta de que ya no estamos en aquellos tiempos como los nuestros, ¿no? En definitiva, yo sí veo que algunos van evolucionando muy bien durante los años de la licenciatura y que acaban en condiciones de emprender honrosamente y más un posgrado, una maestría y algún doctorado. Y bueno, a lo largo de los 20 años que llevo dando clases en literatura, que precisamente este agosto cumpliremos 20 años. 20 años. Pues he visto como algunos de esos estudiantes llegaban con 18 años y ahora son doctores que están dando clases en universidades de Estados Unidos. Entonces, bueno, me gusta estar ahí para contemplarlo. Claro. Hay de todo, hay de todo. Y en cuanto a lo que dices de que en México no se lee, creo que las autoridades deberían implementar más programas de lectura, incluso lo que es la propia lectura en clase en voz alta. Media hora que todos los niños lean. Porque sí, los problemas que se derivan de la falta de comprensión lectora luego se agudizan en otra clase de problemas que pueden abarcar socialmente. Cada vez está más estudiado científicamente que la lectura no solo es importante porque sea bonito, sino porque realmente ejerce unos efectos muy beneficiosos en el funcionamiento del cerebro y que se ve muchas veces reflejado en dinámicas sociales. Claro, definitivamente interesante lo que nos estás comentando y pues obviamente queda a modo de consejo para nuestro auditorio a que fomentemos el hábito de la lectura. Y pues ahora vamos a platicar de tus obras, Ricardo. No sé si pudiéramos cuantificar el total de tus obras. Bueno, de obras publicadas creo que son 14. 14. Contando la última que presentaré este domingo, que es un cuento infantil realmente, aunque se publica de manera independiente. Y bueno, aquí he traído una muestra de algunas cuantas, ¿no? Hablábamos, ahorita me mencionabas que esta era la última obra publicada. Sí, si nos vamos en términos de temporales, cronológicos, la última es La ciudad donde nunca llueve, que es un cuento infantil que publica UASJ, claro. Y que ilustra un maravilloso ilustrador mexicano que vive aquí en Juárez, llamado Guillermo Sánchez Martínez, Germó. Y es esta colección tan hermosa que está impulsando la doctora Susana Báez de literatura infantil y que está teniendo un gran éxito y una gran demanda. Y bueno, y el anterior es que es la tercera edición ya, parece mentira, del curso elemental de latín de Federico Ferrogay, que yo también, él me hizo coautor, que desde la primera edición y que ya va a cumplir también unos 15 años desde la primera edición. Y acaba de salir también, y ya es una obra clásica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Básicamente. Bueno, y regresando un poquito antes de que se me vaya la pregunta, sí. ¿Cómo fue esta experiencia de escribir para un auditorio infantil? Platicábamos un poquito fuera de cámara que obviamente pues lleva, no sé si decir otra técnica o otro formato, porque pues los niños hay que capturar su atención inmediato y solamente la retenemos un momento. ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, fue muy enriquecedora. Ahora, todavía no tengo ¿cómo se dice? La retroalimentación. Claro. Como el libro aún no sale, de hecho todavía no tengo mis ejemplares, pero estoy muy interesado en ver cómo reaccionan los niños ante la lectura de este cuento. Yo quise centrarme en un personaje de una niña muy alivianada, que además es una niña que tiene un superpoder, y es que ella es capaz de comunicarse con los objetos, con las plantas, con los animales, que tocándolos se visiona una serie de impresiones y de sensaciones que se han quedado ahí. Y es de una niña que con su papá llega a Ciudad Juárez a vivir porque encuentran un trabajo. Y bueno, la verdad es que intenté, sí, es verdad, no es lo mismo escribir para adultos que escribir para niños, ¿no? Aunque a veces los niños comienzan leyendo libros de adultos, pero esa es otra historia. Y el caso está en que a mí me gustan mucho las frases largas, con muchas oraciones subordinadas. Pues ahora tuve que ser más concreto, decir, bueno, vamos a usar frases más cortas,
conceptos más sencillos. Y bueno, es una niña, Lili Tarantela, que me cae muy bien, porque es un poquillo rebelde, además. Ella se plantea siempre pues, las cosas absurdas que a veces obligan a vivir a los niños y las cuestiona. Y bueno, pero en el fondo ella es una gran optimista. Ella, su frase favorita es: yo soy Lili Tarantela y la vida me sonríe. Ella siempre está encarando la vida con alegría y con entusiasmo, y así deberíamos hacerlo todos, ¿no? Claro. Ricardo, una pregunta muy abstracta. ¿Cómo viene? Es que te escucho hablar, narrando, describiendo del libro que acabas de hacer, y inevitablemente se me viene a la mente preguntarte cómo se viene esta inspiración, bajo qué óptica tú ves las cosas. Podemos hablar de un retrato social. ¿Cómo sucede este momento de inspiración, el momento de escribir? Bueno, ese tema de la inspiración es muy difícil. Le preguntaron una vez lo mismo a Patricia Highsmith, la novelista norteamericana, y decía que cómo se me ocurren las ideas. Pues no sé, lo mismo que se paran pájaros en la ventana. O sea, de pronto llegan o de pronto no llegan, ¿no? Claro. Y es así, de repente un chispazo y te hace una idea, algo que ves en la calle, algo que lees. A mí sí me gusta mucho partir de una inspiración de tipo social. Claro. Primero digo, me gustaría escribir sobre esta situación social. Y a partir de ahí, entonces, intento encontrar los personajes adecuados, ¿no? Claro. Entonces, este libro es un poco, surge así se titula La ciudad donde nunca llueve, porque yo todos los años que vivo aquí, la gente le gusta decir, es que en Ciudad Juárez nunca llueve, es que nunca llueve. Pero luego cuando llueve, siempre está lloviendo y todo se inunda. Entonces esta niña dice, bueno, esta es la ciudad donde nunca llueve, pero siempre llueve, ¿no? Entonces, la clase de caos que a veces se genera cuando llueve y llueve y llueve. Ni que lo digas, exactamente. Nunca llueve. Exactamente, ni que lo digas. Hay otro libro que me gustaría que nos platicaras de él, A vuelta de rueda tras la muerte, Ricardo. Sí. Con esta obra te dieron el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, el premio internacional Sor Juana, que concede el gobierno del Estado de México. ¿Qué de peculiar hay en esta obra, Ricardo? ¿Qué te ha dejado a ti esta obra? Esta obra fue una catarsis para mí escribirla, porque la escribí en los años de la máxima violencia aquí en Ciudad Juárez. Entonces, de alguna forma, fue mi respuesta a esos conflictos y esa angustia que en aquel momento vivía la ciudad. En el primer cuento, el protagonista escucha un grito, ¿no?, en la madrugada y se incorpora a la cama, y entonces empieza a pensar quién ha gritado, hasta que al final se da cuenta de que ha gritado la ciudad, ¿no? Entonces era un intento sobre todo de escribir cómo era la vida cotidiana aquí entre tanta violencia, y cómo de alguna manera intentábamos, todos los que no formamos parte de esa violencia sino que la sufrimos, cómo intentábamos vivir de la manera más natural posible. Y digamos que ese libro fue la respuesta a eso. Claro. ¿Qué comentarios te han hecho acerca de este libro, de esta obra, Ricardo? Bueno, fíjate que aparte de reseñas y críticas que hayan aparecido en la prensa nacional o internacional incluso, fíjate que siento que este libro ha gustado mucho a los juarenses. Es decir, siempre me lo están pidiendo, y en los lugares donde está a la venta siempre lo están comprando. De tal manera que ya son muchos quienes lo han leído. Muchos de ellos me lo han comprado a mí directamente, otros lo compran en las librerías Educal o en librería universitaria, que también está, y el caso está que se sigue vendiendo. Claro. Y a ti obviamente te llaman y te dicen, ¿eres ganador del premio Sor Juana? Sí. ¿Cómo se da obviamente el triunfo en el certamen, Ricardo? ¿Tú aplicaste? Sí, bueno, ahí la que se tiene que llevar todo el mérito es mi esposa. Muy bien, doña Alpidia García. Claro. Que ella es la que está siempre viendo qué convocatorias salen, y claro, la que de alguna manera arma los paquetes y los envía. Yo, fíjate que hasta ganar este premio, que además es internacional y era un buen premio económico, yo era muy despectivo con respecto al tema de los premios, porque yo pensaba que todos estaban arreglados desde antes. Mira. Y cuando me llaman diciendo que he ganado yo, pues el primero que recibió una gran lección de vida fui yo.
Claro. Se quitó esa imagen. Se quitó esa imagen, ¿no? Y bueno, luego cuando gano otro premio internacional con este libro. Muy bien. No habrá Dios cuando despertemos. Pero este ya no fue en México, sino en España. Fue en España. Un premio internacional de novela fantástica. Pues también fue una gratísima alegría, ¿no? ¿Cómo no? Y bueno, la verdad es que la lección que deja esto es que nunca hay que dar nada por supuesto y de que lo que hay que hacer es siempre estar intentándolo, porque quien nada intenta, pues nada consigue. O sea, sí. No hay que dejarse llevar por el desánimo, que es algo que le sucede a muchos aspirantes a escritores, que ya no les publicaron una revista, que mandaron su libro a una editorial y les contestaron que no, y ya que se van a un rincón a rumiar su pena, y pues no, así no son las cosas. Hay que seguir insistiendo de manera completamente desapasionada. Muy bien. Y Ricardo, ya para finalizar, ¿qué viene a futuro para la vida de Ricardo Vigueras como académico, como escritor? ¿Qué planes hay? Bueno, pues como académico voy a seguir impartiendo mis clases, las de siempre, en la licenciatura de literatura hispano-mexicana, en la maestría en estudios literarios, en el doctorado en ciencias sociales. En lo académico estoy trabajando en un libro de ensayos sobre la literatura juarense, sobre el retrato de Ciudad Juárez de la literatura. También estoy trabajando en un proyecto muy importante que es que dirige la doctora Isla Campbell, que es el proyecto de las obras completas de Juan Ruiz del Alarcón, el gran dramaturgo novohispano. Y esta edición es mía, del Dueño de las Estrellas, pero estoy trabajando en sobre otra obra que se titula Ganar Amigos. Y en cuanto a lo literario, en cuanto a lo que es narrativa de ficción, pues estoy concluyendo un libro de relatos y estoy en mitad de una novela. Así que tanto en lo académico como en lo ficticio, pues estoy bien servido. No, excelente, y a nosotros nos da gusto escuchar esos planes que obviamente te ponen a trabajar y que nosotros estaremos esperando con ansias. Y pues no está de más mencionar que tus producciones, tus obras las pueden encontrar en la librería universitaria. Sí, en la librería universitaria. Esta novela, fíjate, la que ganó en España, aún no se distribuye en México. Estoy en tratos con el editor para ver cómo empezamos ya a distribuir el próximo semestre. Y esta es la única que ahora mismo solamente se puede encontrar fácilmente y sin gastos de envío al extranjero en la librería inglesa de Book Depository, que sirve internacionalmente y que no cobra gastos de envío. Excelente. Pues ahí está el dato para nuestros amigos que estén muy interesados en adquirir las obras literarias de Ricardo Vigueras. Pues Ricardo, bueno, pues te agradecemos de corazón que hayas estado aquí en Perfiles y que nos hayas compartido tantas experiencias. No, pues gracias a ustedes por el interés. Ya saben que yo soy amigo de UACJTU. Claro que sí, claro que sí. Te tomamos la palabra, es un gusto y te lo decimos de frente. Aparte de admirarte como escritor, como académico, pues te admiramos como persona por ser humilde, sencillo y abierto a la plática. Soy botana, soy bien botana. Claro que sí, Ricardo, gracias una vez más. Venga, pues gracias a ustedes, lo dicho. Gracias. Amigos, así es como llegamos al final de una edición más de Perfiles. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos hasta la próxima edición.